Comenzamos como cada día invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy bien. Los ejercicios los he dividido, podríamos decir, en 4 bloques. Primero, lo que tenemos que considerar fundamental, que es el amor a Dios, amor al prójimo. Segundo, las fuentes de Dios, para que ese Dios que es amor entre en nosotros, la oración, la Eucaristía. Un tercer bloque vamos a dedicarlo a la reflexión en este día, que es, entrar dentro, ¿no? Y revisar un poco a fondo nuestra vida sacerdotal. Y mañana, ya como conclusión, os voy a, una por lo menos, os la daré personalmente y la otra os la daré en mano, ¿no? La primera la titulo ¿Hablamos o callamos? Y la última, vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, que es lo que el Señor quiere que seamos en medio de los hombres. Esta tarde, hoy sería un día a propósito, ¿no? Pues para hacer una buena confesión, por supuesto que con total libertad, algunos ya lo habéis hecho. Pero esta tarde vamos a dedicar un poco más tiempo libre, después de la meditación, y tendremos solamente 1 hora de adoración de 7 a 8. Y antes, pues aprovechamos pues para dejar en la misericordia de Dios, repito, que el que lo desee, nuestras limitaciones y pecados. Bien. Esta meditación, ya os adelanto que es un poco fuerte, pero no tengáis miedo. Yo espero que a todos a pie el primero nos haga bien. Partimos o vamos a reflexionar sobre este texto de Mateo 23. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero ojo, no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio,
no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro Padre y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es un texto que muchas veces hemos leído, pero no sé hasta qué punto lo hemos profundizado. Espero ayudaros con esta reflexión. Y comienzo diciendo lo que os decía, esta debiera ser una predicación a puerta cerrada. De hecho, aunque esté abierta, nadie nos oye, porque los acusados somos nosotros y todos los que ostentan algún tipo de autoridad. Bien, en primer lugar, dos observaciones. Jesús no discute la autoridad de estos maestros y la legitimidad de su enseñanza. Tampoco invita a la desobediencia, solamente advierte que no se imite su conducta. Además exhorta a tomar en serio sus lecciones. Cumplid lo que os digan. Lo que se les echa en cara no es la doctrina, sino la hipocresía. ¿Y quién no tiene algo de hipócrita, queridos hermanos? Es una peste que a todos nos asola. ¿Cuántas veces perdemos tiempo ofreciendo imágenes que agradan a la gente, pero que no corresponden a la realidad más íntima? Dos, Jesús, más que arreglar cuentas con sus adversarios, ha querido denunciar las desviaciones, las deformaciones de ciertos comportamientos religiosos. Más que tomarla con unas personas concretas o con determinadas categorías bien definidas, lo que quiere es golpear al fariseísmo como enfermedad del espíritu que ataca a hombres e instituciones de todos los tiempos. Jesús dio leña, pero podría seguir dándola en este momento. No es cosa de entonces, es cosa de hoy y lo seguirá siendo. Bien, hechas estas observaciones, vamos a reflexionar sobre los principales cargos de la acusación. Y atentos, primero lo vamos a hacer en pasado, pero luego lo haremos en presente. Veamos, echemos una mirada atrás. No hacen lo que dicen, o sea, son maestros irreprochables e irreprensibles en cuanto a ortodoxia, pero modelos impresentables. Hay en ellos una burda separación entre palabras y obras. Los discursos van en una dirección que es la correcta y los hechos en la dirección contraria. Hablan en nombre de Dios y actúan en nombre propio. Lo que dicen no es falso, todo lo contrario, pero sus obras desmienten clamorosamente sus palabras. Un dicho rabínico dice así: son hermosas las palabras en boca de quien las pone en práctica. Jesús condena una enseñanza sustancialmente ortodoxa, pero que no va acompañada, ilustrada por una praxis igualmente ortodoxa. La doctrina puede ser verdadera, pero el maestro que la enuncia correctamente puede ser falso. No hacen lo que dicen. Lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Nos podemos imaginar la escena de un amo que prepara un fardo destinado a caer sobre las espaldas ya magulladas del esclavo. Liar aquí significa
declarar obligatorio. Para los otros, claro está. Qué diferencia abismal respecto a la declaración solemne del Maestro. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cuántas veces podemos exigir a los demás cosas que no somos capaces de exigirnos a nosotros mismos? Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. La acusación inicial, todo lo que hacen es para que los vea la gente, se especifica con distintos ejemplos que pueden definirse así: gestos espectaculares de piedad. Las expresiones son distintas, pero bien claras: vanidad, ostentación, carrerismo, manía de grandeza, evidente simpatía por los títulos honoríficos. Las filacterias eran una especie de estuches cuadrados, normalmente de piel, que contenían tiras de pergamino en las que estaban escritos 4 textos bíblicos importantes, que ahí los tenéis y que no me voy a detener a leerlos. Al cumplir los 13 años, el israelita varón lleva por la mañana, a la hora de la oración, una cajita sobre la cabeza y otra en el brazo izquierdo. Pero había beatos que llevaban las filacterias durante todo el día y las hacían grandes para ser vistos. Las franjas son los 4 flecos colocados en los bordes del manto y unidos por un cordón morado. La palabra rabí con que saludaban a los personajes más importantes se puede traducir por maestro mío, mi señor, prácticamente nuestro monseñor. La religión se convierte así en un hábito bastante vistoso que cubre intereses personales más bien bajos. La práctica religiosa se usa con fines egoístas. Sobre todo se instrumentaliza a Dios con el fin de construirse el propio monumento. Se dice y se repite casi para convencerse de ello, para la gloria de Dios, pero lo que de verdad interesa es la propia gloria, el propio nombre, el propio prestigio, la propia imagen. Bajo la cobertura de un culto pomposo, de un ritualismo exterior, se esconde el interés privado. Como se ve, se trata de un cuadro muy severo e inquietante. Ni siquiera se puede encontrar una escapatoria fácil diciendo que eso pertenece al pasado. Los ejemplos que vamos a ofrecer a continuación servirán para desenmascarar este equívoco peligroso en el que también podemos caer los presentes. Pues bien, vamos a interpretar ahora qué es lo que más nos interesa el texto en presente. Cada uno ha de tomar como dichas a él esas palabras tajantes. Ninguna de ellas puede echársela en cara al vecino. El destino único es nuestro rostro. Cada uno de nosotros debe sentirse acusado por semejantes expresiones vapuleantes. Sirven para localizar al fariseo que está agazapado en lo secreto de nuestras vísceras. Jesús dijo: vosotros en cambio, estamos llamados a hacer exactamente lo contrario de lo que ha sido condenado antes. Ante todo se nos pide un poco de coherencia y un mínimo de pudor. Se trata de evitar el rigorismo inhumano,
Desde la cátedra, desde el confesionario, podemos echar sobre las espaldas de los que se acercan a nosotros pesos que ni mínimamente tocamos con el dedo. También se nos pide modestia y discreción. Tenemos que convencernos, atentos a lo que os digo, de que el hábito no llega a cubrir el vacío. Que una faja roja, ninguno de los presentes, por supuesto, la llevamos, pero quién sabe, que una faja roja en varias tonalidades no llega a sostener a una persona cuando la persona no existe. Y que un capelo, por muy deseado que sea, no logra reemplazar la cabeza que está debajo. No digo vacía, sino llena de sí, que es peor. Es lo que tenemos que afrontar con toda la humildad y sencillez. Que cuántas veces tapamos un vacío existencial con perifolios que llaman la atención a los demás, pero hay que tener la conciencia de que debemos ser reconocidos por los valores que llevamos dentro, no por lo que echamos encima. Que según el lenguaje de los monjes antiguos, un portador de hábitos no es necesariamente un portador de Dios, y que si no es portador de Dios, se convierte uno simplemente en una percha. Finalmente es necesario el desinterés, el olvido de sí, reprobación inexorable de todas las pequeñas o grandes vanidades que afloran bajo la costra de nuestras obras. Al cuadro negativo de una religiosidad vacía, arrogante, pomposa, formalista, caracterizada por la exterioridad y por un legalismo duro con los demás y condescendiente consigo mismo, Cristo contrapone el cuadro de una comunidad evangélica en la que surgen las verdaderas radicales exigencias de su mensaje. Es necesario formar una comunidad donde los miembros se reconocen hermanos. Advirtamos que el mandato «vosotros en cambio no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro», no viene seguido por la conclusión esperada «y todos vosotros sois discípulos», sino «todos vosotros sois hermanos». Necesitamos formar una comunidad donde no haya engreídos y graves poseedores de la verdad, sino humildes y apasionados buscadores, humildes y apasionados buscadores. Que es verdad que la Iglesia es docente, pero nunca tenemos que olvidar que los que la componemos somos también discentes, es decir, personas que constantemente tienen que ir aprendiendo, buscando. Una comunidad donde haya abundancia de ministros de la paciencia de Cristo, donde los responsables reivindican con fuerza y convicción el colosal privilegio de servir, donde la grandeza está medida por la pequeñez, donde la carrera está determinada por los impulsos de la caridad, donde quien ejerce la autoridad no oscurece y no tiene pretensión de sustituir la presencia del único jefe indiscutible, sino que la hace visible, casi sensible, con su transparencia y su capacidad de desaparecer. Donde nadie pretende dominar o controlar y manipular a los otros, donde los únicos títulos válidos son los de la fe y del aspirante a cristiano, que eso somos todos, queridos amigos, aspirantes a cristiano. Quede bien claro
que quien nos está hablando no ha logrado todavía salir del primer cuadro. Lo admito tranquilamente. También yo soy un fariseo. Y si queréis ser generosos en lo que a mí respecta, consideradme como un fariseo arrepentido, con verdadera nostalgia de lo que todavía no soy. Dejemos, amigos, que los cargos formulados por Jesús, juez inexorable, afecten a la realidad de hoy. Lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Algunos ejemplos. Hay quien habla de pastoral de enfermos y la teoriza sin haber intentado jamás cambiar las sábanas de uno de ellos. ¡Cuánta teoría, Dios mío! ¡Cuánta teoría! Una vez estando en el seminario, el delegado de pastoral vocacional, teníamos unas jornadas y llevamos al que era delegado de pastoral de otra diócesis, y yo me quedé abrumado de lo bien que exponía todo. Una maravilla. Yo me cogí un complejo tonto, pero cuando supe que en su diócesis no había ni un seminarista, digo, es que basta ser inteligente pues para escribir lo indecible, ¿no? Cuando era seminarista me acuerdo que leía muchísimo los libros de Louis Sevely, que era un francés. Decía cosas tan bonitas que me los trincaba todos los libros, ¿no? Cuando supe que se había secularizado, digo, ¿cómo es posible que haya tanta incoherencia, ¿no? Que por una parte diga cosas tan bellas, y después las contradiga con su vida? Y así somos las personas. Quede bien claro que ya lo he dicho. Hay quien discute los problemas de la tercera edad y jamás ha dedicado media hora de su tiempo a escuchar a un viejo, que lo sigue siendo, aunque le hayan promovido a la noble categoría de la tercera edad. Hay quien participa en convenios sobre ancianos y habla como experto, pero que jamás ha ido a respirar el perfume, digamos, de incienso que hay a ciertas horas de la mañana en los asilos. Hay quien reprende ásperamente a los padres incapaces de educar a los hijos y jamás ha tenido en los brazos a un niño. Me refiero a tenerlos en brazos durante un par de horas por la noche porque lloran. Los grandes de la política y del espectáculo, que a fin de cuentas es lo mismo, pasan estrechando calurosamente las manos, cogiendo de los brazos de las madres a sus pequeños para acariciarles, pero luego los destinatarios de los calurosos apretones de manos se dan cuenta de que solo pueden contar con sus manos y los pequeños vuelven a sus madres para que ellas se preocupen de todo lo demás. Jesús acusa a los fariseos y escribas de ayer y de hoy porque se muestran severos, inflexibles con nosotros y muy comprensivos consigo mismos, porque entiende la autoridad como medio para dominar y por tanto como búsqueda de sí de amplias zonas de privilegio y no como humilde servicio comunitario, porque no son transparentes, porque no saben entender y compartir la debilidad ajena, porque les gusta que les llamen Señor mío, reverendo, maestro, padre, título que pertenece exclusivamente a Dios, y sus comportamientos oscurecen la imagen del maestro manso y humilde de corazón y del Padre desbordante de misericordia. La sentencia es formulada aún antes de la durísima requisitoria: no hagáis lo que ellos hacen.
escribas y fariseos de ayer y de hoy sufren la condena de ser modelos en negativo, ilustración viviente de lo que no se debe ser, de lo que no hay que hacer. Recuerdo una anécdota de la que Gandhi es protagonista, muy simpática. Una madre acudió a él diciendo que estaba muy preocupada por su hija, que había contraído la mala costumbre de atiborrarse de dulces. Y le pidió: por favor, Mahatma, habla con mi hija y convéncela para que deje ese vicio. ¿Quieres? Gandhi se quedó unos momentos en silencio, un poco incomodado. Luego dijo: trae aquí a tu hija dentro de 3 semanas y entonces hablaré con ella, no antes. La mujer se marchó perpleja, pero no replicó. 3 semanas más tarde, y como le había propuesto el Mahatma, aquella madre volvió en compañía de su hija, golosa, golosa, insaciable. A algunos nos pasa lo mismo. Esta vez Gandhi tomó aparte a la muchacha y le habló dulcemente, con palabras sencillas y muy persuasivas. Le comunicó los efectos perjudiciales que pueden causar los dulces si se toman con exceso. Luego le recomendó una mayor sobriedad. La madre entonces, después de haberle dado las gracias, al despedirse le preguntó: aclárame una cosa, Mahatma. Me gustaría saber por qué no dijiste esas cosas a mi hija hace 3 semanas. Hace 3 semanas, replicó tranquilamente Gandhi, también yo tenía el vicio de comer dulce. Qué buena salida. Creo que si ciertos sesudos moralistas tuvieran que adoptar el estilo de Gandhi, sus clientes potenciales tendrían que aguardar pacientemente mucho más de 3 semanas. De todas formas, nadie con sentido común pretenderá imponer ciertas cargas sin haberlas llevado antes. Algunas veces esto es imposible. Sin embargo, sería de desear que antes de sentenciar, de imponer, de deplorar, hiciéramos al menos un esfuerzo con la imaginación y probásemos al menos con la fantasía a ponernos en la situación concreta de ciertas personas. Cuando he estado en el arzobispado, en la secretaría, pues no han faltado algún cura con quejas, que es que pues no se me escucha. Y yo a uno le dije, 20 hijos te había dado yo para que sepa lo que es la vida, ¿no? Es que algunas veces es terrible. El celibato nos hace unos solterones empedernidos, protestones. Ante cualquier dificultad nos ahogamos. Yo cuando pienso, me gustaba antes, ¿no? Cuando antes de la pandemia iba siempre por la mañana a la piscina a las 7 de la mañana. Me levantaba a las 6:30, y como después era difícil, y los médicos siempre recomiendan estas cosas, ¿no? Beber mucha agua, caminar no sé cuántos kilómetros, el baño le podría venir bien, bueno, pues entonces por prescripción médica iba. Y cuando iba, ¿cuántas veces lo he pensado? Yo, fíjate, yo me levanto a las 6:30, que es una hora, bueno, para mucha gente de madrugada, ¿no? Pero cuánta gente ya me encontraba por las carreteras a esa hora y antes, y uno dice, joder, ¿de qué me quejaré, no? Cuando ves que el panadero tiene que le ponerse a trabajar a 2 de la mañana o los turnos de noche, todas estas cosas. O sea, cuando uno
tiene visión universal de las cosas, forja una personalidad mucho más humilde, más sencilla, más agradecida, no para recluirse en sí mismo, sino todo lo contrario, ¿no? Para estimularse y para darse y entregarse constantemente. No hacen lo que dicen. Este episodio no es difícil imaginarle por lo real. Y es un hecho histórico. Un cura de una aldea de montaña empezó a hablar por enésima vez de que sus parroquianos faltaban a misa los domingos. Cuando yo era niño no hablaban más que esto. En las misas no había nunca homilía. Recuerdo que al párroco de mi pueblo, ya cuando yo era seminarista crecido, le hacía yo las homilías, porque nunca había hablado. Y cada vez que se ponía era un tormento, que no había quien escuchara. Pero todas las homilías eran siempre echar pestes a los que venían a misa a costa de los que no venían. Que hay que venir a misa el domingo, hay que venir a misa el domingo, hay que venir a... Pensad, en mi pueblo, cuando yo era niño, joven, teníamos los domingos, era día de precepto, lógicamente, ¿no? Entonces no había dispensas de ningún tipo. Había que ir a misa sobre todo. Pues teníamos la misa de los labradores a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana había una y a las 10 había otra, para los que no iban al campo. A las 4 de la mañana. Ibas a misa y ¿qué veías? O oías bostezo. La gente se había acostado tarde, pero iban todos a misa, ¿no? Y después el cura, si alguno no iba, pues castañazo al canto. Venga para acá. Bueno, pues lo que os digo, ¿no? La anécdota, sí. Un cura de una aldea de montaña empezó a hablar por enésima vez de que sus parroquianos faltaban a misa los domingos. Era ya una costumbre. Todos los domingos tenía que decirlo. Y la gente empezó a refunfuñar. Entre otras cosas, porque no siempre sus quejas eran justificadas. Esta vez añadió un elemento que sonaba chantaje. Si seguís así, tendré que hacer las maletas y marcharme. Entonces ella, una atrevida viejecilla, no pudo contenerse. Se levantó en plena misa y con el tono más suave que pudo replicó: mire usted, padre, si desea marcharse, nadie le retendrá, aunque lo sentiremos. Deje de lamentarse. Siempre nos habla de paciencia. A las mujeres nos dice que soportemos a los maridos cuando son intratables, cuando vuelven a casa borrachos y dicen ciertas palabrotas. Entonces procure también usted tener paciencia con nosotros, aunque no seamos como deberíamos. Sea usted el primero en darnos ejemplo. Toma castaña. Os aseguro que esta anécdota es absolutamente auténtica. Un autor italiano dice que los difuntos se ven condenados a practicar en la otra vida las virtudes que se les atribuyen con cierta generosidad en las lápidas que ponen en sus sepulcros. Si se adoptara este mismo procedimiento para las lecciones que se imparten en ciertas cátedras y púlpitos, creo que muchos de nosotros tendríamos bastante tiempo de purgatorio. Pasamos a otro tema. Atentos, queridos amigos. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. ¿Quién lo diría? Parece ser que han vuelto a ponerse de moda las filacterias, en versión lógicamente actualizada y refinada. De pronto hemos visto organizar desfiles de moda en clave eclesiástico-litúrgica, con casullas y ornamentos sagrados de marca. Muchos se han quedado perplejos. Algunos, invitados de honor, han caído. Tampoco han faltado otros que no han dejado de expresar su indignación por lo que consideraban un escándalo y una concesión a la lógica consumista
que habría contagiado incluso las sacristías. Más allá de todas las interpretaciones que puedan darse de este episodio está el hecho de que, atentos, de que a Dios le importa poco que los trajes, incluso sagrados, sean de marca. Lo que de veras le importa es la persona que está debajo de aquellos ornamentos. Es importante que la persona tenga marca y que ésta tenga garantías a nivel evangélico. Dios no nos viste a sus ministros a la moda de los estilistas famosos. Lo que hace es despojarnos. Su palabra implacable nos arrastra los hábitos y las caretas y desnuda toda la persona. Y no hablo de memoria, No hace mucho se ordenó un joven de presbítero con una casulla y uno dice, Dios mío, pero qué mentalidad tiene. Bordada a mano, no sé cuánto dinero tuvo que costar. Pero queridos hermanos, es que esto se da hoy y mucho, sobre todo entre la gente joven. Y es verdad que no tenemos que ser miserables, que tenemos que tener gusto por las cosas, lo he dicho ya, limpieza, belleza, pero tener 2 dedos de frente. Cuando supe que a un obispo le habían regalado una mitra de $500,000, pero ¿en qué país vivimos, no? Pero ¿cómo voy a llevar yo una mitra de $500,000 en la cabeza si es un pecado craso? La sencillez. Tenemos que optar por ello. O sea, evitar todo aquello que sea pomposo, todo aquello que sea... La sencillez, y sobre todo vida interior, que es lo que importa y lo que convence a la gente. Lo demás, pues sí, humo, que encandila en algún momento, como el del incienso. Pero mirad que lo que sigue es de garrática y curva. Será oportuno recordar lo que San Bernardo escribía al Papa Eugenio III allá en el siglo XII, un cisterciense que había sido discípulo suyo a propósito de la púrpura con encajes de los ornamentos pontificios. Lo he puesto bien en negrilla. Rompe esas vestiduras de follaje. No hacen sino enmascarar la vergüenza de una plaga incurable. Destruye las ilusiones de los honores de un día. Apaga el falso esplendor de esa gloria. Una vez hecho esto, podrás considerar tu nulidad. Efectivamente, tú has salido desnudo del vientre de tu madre. ¿Acaso has nacido con la tiara puesta? Aquel día acaso apareciste esplendoroso de joyas, todo encajes y puntillas, coronado de plumas y cubierto de oro. La inconsciencia de estas cosas me hace pensar en la niebla de la mañana, que apenas formada el viento se la lleva y se disuelve. Es fuerte, pero es de San Bernardo, ¿sabéis? Y los santos han sido las personas más libres, porque la verdad nos hace libres. Finalmente es oportuno recordar algunas advertencias de Pablo. Si vivimos gracias al Espíritu, procedamos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. En cuanto a mí, jamás presumo de algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre,
el del cielo. Y nosotros, como buenos hijos desobedientes, no hacemos más que multiplicar los padres, regalar con desenvoltura este título. Y esto explica también por qué nos fabricamos una imagen distorsionada de Dios. A fuerza de distribuir con ligereza certificados de paternidad que ocultan a veces actitudes opuestas a las del Padre que nos ha revelado Jesucristo, acabamos atribuyendo a Dios los rasgos deformados de los que usurpan su nombre. Una vez me impresionó, lo leí en algún libro, en un barrio, Vallecas, de Madrid. Hicieron entre los niños una encuesta, ¿no? Y les preguntaban, dime o subraya quién es Dios para ti, amigo, hermano, padre. Y un gran porcentaje no subrayó padre, sino amigo, hermano. ¿Por qué? Porque tienen un concepto horrendo del padre, hijos de familias desestructuradas para quien el padre, lógicamente, no era el ideal, ¿no? ¿Y cuántas veces podemos atribuir a Dios la experiencia que hemos tenido o que tanta gente tiene o que se nos ha inculcado en la vida? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios como el que está allá al fondo, con la estaca, para que cuando has hecho una, te vas a enterar? Son imágenes distorsionadas que nos hacen un mal terrible. Cuando se parte de la desemejanza, de la caricatura, no se llega a la imagen auténtica, sino que se acaba por no reconocerla ya, pues está desfigurada, devaluada, oscurecida, irremediablemente estropeada por las copias poco fieles. Cuando se conoce el original, pueden soportarse las copias, o sea, las malas imitaciones. De todas formas, no resultan peligrosas. Lo realmente imperdonable es pretender reconstruir el original aparte de la copia defectuosa, que es lo que tantas veces nos ocurre. Transportar a Dios la experiencia tenida aquí en este mundo. Queridos amigos, yo soy cura como vosotros, y os lo digo de verdad, feliz de serlo y con algún remordimiento por no ser mejor. Pero imaginaos, para acabar, que soy un laico, invitado a responder esta pregunta. ¿Qué esperas del cura? De uno que tiene la responsabilidad oficial en la Iglesia. En primer lugar, diría que no pretendo la perfección, o sea, la exacta coincidencia entre las palabras y las acciones, entre la doctrina y las obras, entre los consejos y los ejemplos. Si las credenciales para la enseñanza dependieran rigurosamente de una conducta ejemplar bajo todos los aspectos, nadie tendría derecho a abrir la boca. Y muchas cátedras y púlpitos prestigiosos quedarían vacantes. Solamente los santos serían una excepción, o quizás ni ellos. Porque un santo, si lo es de verdad, no sabe que lo es y solo se reconoce pecador. Así pues, honestamente, me contento con que el cura sea uno que dice lo que él personalmente intenta, lo que se esfuerza por hacer, aunque no siempre lo consiga. Me explico mejor. Para mí el cura parece creíble no cuando toma la actitud de modelo irreprensible, sino cuando se presenta como uno que busca, que prueba, que se esfuerza, que alguna vez incluso tropieza, pero no se resigna. Y si comete algún error, tiene la humildad de reconocerlo. Y si alguien le lanza una crítica, no le hace callar diciéndole que no entiende nada, no, cállate, que estás faltando al respeto a la autoridad y que de todos modos la cuestión es compleja.
son a veces salidas que tenemos. En una palabra, permite que le discutan. No adopta solo el papel de acusador, sino que tiene el buen gusto de sentarse también, al menos alguna vez, en el banco de los acusados. Sé muy bien que sus palabras jamás podrán tener la cobertura total de los hechos, pero considero suficiente que se note en ellos un toque de autenticidad y también unas vetas de sufrimiento y de tristeza. Sí, tristeza por la inevitable, abismal desproporción. Concluyendo, no puedo aceptar que dé lecciones desde una cátedra de presunta impecabilidad. Me basta oír que es uno como yo, uno que se esfuerza y nunca ha terminado de llegar, y lucha como todos nosotros. Yo no pretendo de ninguna manera que el cura no cometa errores, pero quisiera que si alguna vez tropieza con una desagradable desgracia, lo reconozca y tenga la humildad, además del buen gusto, de pedir perdón. Pues nada, hermanos, cuántas gracias tenemos que dar a Dios, que de vez en cuando pues, nos tira un poco de la oreja, o mucho, ¿no? Porque mientras vivimos siempre es hora, ¿no? Este es el día, esta es la hora en que yo puedo decirle, Señor, pues tengo que rectificar, tengo que tener más cuidado en esto, Y es lo que en definitiva nos ayudará pues, a vivir gozosamente nuestro ministerio, ya que sea fecundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros.